Xabi Alonso ya tiene a su 9. Muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión para comentar una situación muy concreta sobre el 9 del Real Madrid, sobre el 9 de Xabi Alonso, que tanto había pedido a la directiva durante las últimas semanas. Ya sabéis que el entrenador Tolosarra llegó al Real Madrid en un mar de dudas, entre otras cosas porque al Real Madrid le faltaban muchísimas cosas: centrales, centro del campo, pero también en el ataque, a pesar de tener jugadores como Mbappé, como Vinicius o como Rodrigo, faltaba un Joselu con el que, bueno, un perfil Joselu, mejor dicho, con el que se ha rumoreado en las últimas semanas que el Real Madrid perfilaba o buscaba en el mercado ese tipo de jugador, pero ojo que cuidado, puede que esté en la casa. Y es que ya sabéis que debido a la gastroenteritis de Kylian Mbappé, Xabi Alonso ha tenido que tirar de Gonzalo García, y la realidad es que ha salido incluso mejor de lo que esperaba. Hay que hablar de este chico porque es evidente que el papelón que tenía no era ni mucho menos fácil de llevar. Gonzalo García ha sido el 9 del Real Madrid en los dos primeros encuentros del Mundial de Clubes, sustituyendo ni más ni menos que a un Kylian Mbappé, que por otro lado había sido la bota de oro durante la temporada pasada. Hay que decir que evidentemente no es Kylian Mbappé, no es un jugador ni mucho menos parecido, pero sí que ofrece una serie de virtudes que a un entrenador como Xabi Alonso, tan móvil y tan flexible, le vienen muy bien. Y es que ya sabéis que, por ejemplo, en el Bayer Leverkusen, Xabi Alonso no jugaba con jugadores como Kylian Mbappé o Vinicius Junior, sino que tenía un 9 mucho más fijo como Victor Boniface o Patrick Schick, un delantero de toda la vida, un 9 clásico, altote, fuerte, que se gana los espacios, bueno, en balones por alto, en balones por arriba y a balón parado con la cabeza. Y evidentemente Gonzalo García, Kylian Mbappé y Vinicius Junior no son ese tipo de jugadores, y justo el Real Madrid, lo más parecido que había tenido en los últimos años era Joselu. Evidentemente Joselu está en Qatar, está feliz de la vida allí y no se puede rumorear con su vuelta, pero en la casa del Real Madrid hay un tal Gonzalo García que por lo menos se ha puesto en la terna para ser ese perfil de delantero que le puede venir muy bien al conjunto blanco. Hay que señalar que, como digo, no lo tenía nada fácil. Ser titular en este Real Madrid en reconstrucción, en una nueva era, pues de primeras es un gran mensaje de Xabi Alonso hacia todos los jóvenes de la cantera, hacia todos los jóvenes del Castilla y de otras categorías, de que si se trabaja, de que si se esfuerza, de que si se da todo, se puede llegar primero al primer equipo y segundo se puede ser titular sustituyendo nada más y nada menos que a Kylian Mbappé, en este caso hablando de Gonzalo García. Hay que decir que el delantero español ya había debutado en el primer equipo, ya tuvo minutos tanto el año pasado como el anterior, es un delantero muy consagrado en toda la fábrica. Ha tenido su mayor temporada goleadora el año pasado en el Real Madrid Castilla. De hecho, es una de las temporadas más goleadoras de un delantero en primera federación o tercera división, o la antigua tercera división. Y evidentemente, sin ser lo mismo, sin ser el mismo rol de futbolista que era en el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco, en el Real Madrid de Xabi Alonso está aportando muchísimas cosas. Ya desde el primer momento, en el partido frente al Al-Hilal, anotó ese 1-0 que a la postre no sirvió para ganar, pero que sí fue importante para llevarse un punto importante en el grupo del Mundial de Clubes. Además, lo primero que se le vio a Gonzalo García es que evidentemente tiene mucho gol, es un 9 de toda la vida, en cuanto a que no solo puede ser un perfil Joselu, sino que además es un delantero mucho más móvil, que se mueve muy bien entre líneas, que puede venir muchas veces a recibir, pero que a cambio también te da muchas cosas por alto. No es el delantero más alto de toda la cantera, el delantero más alto del mundo, pero sí que tiene un gran salto y le hace ser peligroso a balón parado. Además es que huele muy bien los espacios, intuye muy bien dónde puede estar el peligro, y en ese sentido, en una delantera donde hay tantos perfiles parecidos como Mbappé, como Vinicius, que son jugadores de ir al espacio, de buscar uno contra uno, un perfil como Gonzalo, un ratón de área, un señuelo que se busca la vida dentro del área, tanto pequeña como grande, pues es fundamental. Gonzalo García dejó, como digo, ese primer gol, pero es que en el partido frente a Pachuca también fue determinante, tanto en el 1-0 dando la preasistencia de tacón a Fran García para que éste se la dejara a Jude Bellingham en ese 1-0 en inferioridad numérica, pero también fue fundamental, por supuesto, incluso más todavía si cupiese,
en el 2-0, en el gol de Arda Güler. Hay que decir que, como digo, en estos dos goles frente a Pachuca se vieron otras características que tiene Gonzalo García. No solo es un 9 de área, un ratón de área también, como digo, sino que es un jugador que viene mucho a recibir, que tiene un primer toque excepcional, que hace paredes y deja algunos balones al primer toque, como digo, muy buenos, y eso evidentemente ayuda muchísimo a la agilidad y a la fluidez del fútbol. Es un 9, quizás no Benzema, pero sí un delantero que se puede asociar de esa manera, que sale mucho del área a recibir, pero que también luego está mucho en el área para rematar, como vimos en ese 1-0 frente al Hilal, donde estaba justo en el momento adecuado para que Rodrigo se la pusiera y prácticamente a puerta vacía rematar. Además, por ejemplo, en el partido frente al Hilal tuvo otra que remató un poquito mordido, y tuvo otra más en el segundo tiempo que le sacó Yassine Bono en la línea de portería. Aún así, como digo, es un delantero y más allá de que marque más goles o marque menos goles, es un delantero que ayuda mucho a sus compañeros, que se combina muy bien con ellos, que sobre todo le pone muchas ganas, presiona muchísimo. Es un delantero, además, que también viniendo de la fábrica, pues da el 200%. Entonces, como digo, le viene muy bien a este Real Madrid, que sobre todo le había faltado muchísima garra y muchísima hambre. Y por otro lado, Gonzalo García con esto lo está paleando mucho. En los dos partidos que hemos visto, tanto contra el Hilal como contra Pachuca, le ha venido fundamental al Real Madrid para presionar en salida de pelota, para recuperar algún que otro balón en tres cuartos de campo, y, como digo, sobre todo para anotar o para sumar datos a sus estadísticas, tanto con goles como con asistencias. ¿Tiene hueco en el primer equipo? Yo sinceramente era muy escéptico con su perfil, porque, como digo, en el Castilla yo lo había visto en un rol diferente, en un rol de llevar el equipo más a sus espaldas, de ser un delantero mucho más diferente, en el sentido de ser mucho más Mbappé Vinicius, en el sentido de importancia, que de ser un perfil más Joselu. Creo que ese perfil más Joselu, por ejemplo, en la cantera lo han cumplido otros jugadores como Álvaro Rodríguez, que quizás me pegaba más en ese perfil, pero yo creo que, viendo lo que hemos visto en estos dos primeros partidos del Mundial de Clubes, donde además ha sido importante y donde ha sido el mejor jugador del Real Madrid junto con Hausen y poquito más, pues la realidad es que yo sí le veo en el primer equipo. La verdad es que creo que una cosa hay que ser es meritocrático, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, igual que yo he criticado mucho que Rodrigo no tenía que ser titular en este Real Madrid porque había o llevaba muchos meses sin dar la talla, creo que un jugador como Gonzalo García, que ya lleva varios meses en buena racha y que las veces que ha salido al campo ha aportado, con el primer equipo me refiero, pues creo que hay que ser también meritocrático y creo que hay que darle también valor a todo lo que da. Y creo que por lo que ha aportado se le ve un perfil que es muy necesario para Xabi Alonso y que, por supuesto, muy complementario con lo que ya hay. Así que yo sinceramente me lo llevaba al primer equipo. Creo que evidentemente no viene a quitarle el sitio a Vinicius o a Kylian Mbappé. Creo que estos están en otro estatus y que, si están bien, son muchísimo más determinantes. Pero sin ir más lejos, en un partido como el de Al-Hilal, que se estaba complicando, digamos, un partido como contra Pachuca, que puedes ir perdiendo porque realmente te han generado muchas ocasiones, tú puedes meter a Gonzalo García, que te va a presionar todos los balones, que va a estar en el área para rematarte cualquier tipo de pelota que caiga centrada, ya sea de Trent Alexander-Arnold, de Vinicius, de quien sea, de Fran García, de Álvaro Carreras, si llega, porque, entre otras cosas, huele muy bien los espacios, como os he dicho antes, y tiene mucho olfato y mucho gol. Así que yo sinceramente me lo traía, o bueno, mejor dicho, me lo subía al primer equipo sin dudarlo, porque, como digo, aporta muchísimo, es muy complementario con el resto de delanteros atacantes que tiene el Real Madrid, y se lo ha ganado en el campo, y cuando alguien se lo gana en el campo hay que ser consecuente. La realidad es que este segundo partido frente a Pachuca ha dejado cosas mucho más positivas que el primero ante el Al-Hilal, entre otras cosas, pues un poquito más de detalle sobre lo que es Gonzalo García, tanto como futbolista como delantero centro para este Real Madrid. Como he dicho antes, no sé si llega para ser titular o no, yo creo que no, porque Vinicius y Kylian Mbappé están por delante en cuanto a determinación, importancia y jerarquía, pero sí que creo que es un perfil que te da unas cosas que no te dan otros jugadores, que, como digo, yo al principio era escéptico porque pensaba que te podía dar un poquito más de lo mismo, en el sentido de que yo pensaba que no era un delantero tan 9 clásico, sino más un segundo punta, tirada a banda, cosas así, y creo que en lo que ha demostrado en el Real Madrid, por ejemplo, en el partido de Copa frente al Leganés también lo vimos en ese remate de cabeza, y en los dos partidos frente al Hilal y frente a Pachuca, es que es un delantero, un 9 clásico, o
es un 9 o un jugador que puede ser un 9 clásico, mejor dicho, que ha dado un clinic y ha estado sublime en estos dos partidos, en esta serie de detalles como delantero centro, y que a Xabi Alonso le pueden venir la mar de bien. Yo con esto me despido, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dar like, comentar y compartir, y por supuesto suscribiros activando la campanita para no perderos lo que se viene próximamente, que será mucho más fútbol y muchos más vídeos.